Se parece mucho. Ah. Buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra, un programa donde sus preguntas alimentan nuestra curiosidad bibliográfica y donde podemos entonces establecer con ustedes una relación a través de la palabra. Voy a pedirle a mis compañeros que se presenten. Yo soy Nicolás Alvarado y bueno, ustedes todavía no han visto la mesa de La Dichosa Palabra esta noche, pero si la ven van a descubrir que todos mis compañeros vienen vestidos de gris y yo no. Y me siento muy mal por no venir vestido de gris y no voy a poder dormir por no haber venido vestido de gris, pero finalmente eso no significa que yo sea un neurótico y les voy a demostrar por qué no soy un neurótico, porque Kenneth Tynan dijo alguna vez, un crítico inglés de teatro muy importante, que una neurosis es un secreto que uno ignora guardar y como yo no ignoro guardar ese secreto, no soy un neurótico. Muy buenas noches. Y yo soy Pablo Boullosa y también me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Decía Novalis que había momentos en que los abecedarios y hasta los manuales le parecían poéticos. Ojalá que esta hora de televisión les parezca a ustedes, si no poética, cuando menos interesante. Hola, soy Germán Ortega, buenas noches. Pensando en la Organización Mundial del Comercio en Cancún y en los dirigentes políticos actuales, recuerdo un cuento en el cual van unas personas a preguntarle a un gran sabio cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno. Y él contesta que están todos sentados en una mesa en el primer lugar y todos tienen un gran banquete, están sentados a gran distancia, como 2 metros, y todos tienen cara de angustia, de desesperación, de rabia y de hambre, por supuesto, y todos tienen unos palos largos, así como palillos chinos, pero muy largos, para tomar la comida, y como están tan largos, pues no se la pueden llevar a la boca, se les cae en el camino. Y dice, y en el otro lugar, igual, hay una mesa llena de comida, están rodeando muchas gentes que están felices, todas muy tranquilas, todas bien comidas, platicando, y también tienen estos palitos para acercarse a la comida. La diferencia es que los segundos se llevan unos a los otros la comida, cooperan entre sí. Eso es todo, buenas noches. Bueno, damos inicio a nuestras preguntas. Rogelio Resillas, de 41 años, profesor particular. ¿Cuál es el significado de la palabra oxímoron y por qué se habla del oxímoron borgiano? Que si hay un oxímoron que sea de Borges. ¿Borgiano? Borgiano de Borges. Ajá. Debe haber muchos oxímoros de Borges. Ahí hay una bonita discusión ahora que tú preguntaste borgiano. Perdón que me salga del oxímoron antes. No, que si es borgiano o borgesiano o borgeano. Porque yo cada vez que oigo borgiano referido a Borges, siempre pienso que debería ser referido a los Borgia. Claro. Entonces borgiano o borgesiano, en todo caso, como bien apuntaste tú, y no borgiano. Al menos esa es mi humilde y modesta sugerencia. Bueno, los Borgia se llamaban Borja, originalmente en español, o sea que también habría que... Ya metiste Podría ser ahora... Y además hay una tendencia en español a decir borgiano, aunque sea borgeano. Es decir, Así nos es. comemos esa E y la transformamos en I muy fácilmente. Pero borgesiano lo resolvería. Pero bueno, en todo El caso. oxímoron. El oxímoron. El oxímoron, pues un oxímoron casi podríamos decir que es algo muy tonto, porque etimológicamente eso es lo que quiere decir oxímoron, agudamente tonto. Oxi puede significar ácido, es el caso, por ejemplo, de óxido, pero también puede significar agudo, especialmente señalado, como es el caso de paroxismo, por ejemplo. Ahí encontramos ese prefijo oxi. Y moros es tonto, es algo que es demasiado fantasioso, es algo que es absurdo, es algo que es tonto. Lo encontramos no en español, o al menos no se me ocurre En una inglés, palabra sí, en ¿no? español, pero en inglés está moron, que viene, por supuesto, de moros. Entonces, un oxímoron es algo que es muy tonto. ¿Y por qué es muy tonto? Porque es la yuxtaposición de dos palabras que, digamos, O no ideas, deberían, ¿no? O ideas. o ideas también, que no deberían de tener nada que ver entre sí. Es decir, cuando decimos la blanca noche, la débil tiranía, en fin, son ejemplos así como muy socorridos de lo que es un oxímoron, lo estamos haciendo.
Ahora, no es que sea algo muy tonto y que deba evitarse, es una figura retórica, es una figura de estilo que sirve para transmitir ideas particularmente ambiguas, poéticas. Yo creo que es una figura retórica muy lograda, pero etimológicamente, bueno, pues se supone que es algo muy tonto. Bueno, a veces puede resultar muy cursi, ¿no? Muy artificiosamente usado, pero a veces pues, puede reflejar que la vida es en esencia contradictoria, ¿no? Y Así que es. tal vez el poeta o el escritor quiere un poco reflejar esto, ¿no? Por supuesto, como tú decías, dulce mal y todo esto. Pero yo recuerdo esa canción de José José que decía, hoy quiero Ahora que está tan de moda con la saborear mi literatura. dolor. Claro, saborear mi dolor. Saborear el dolor. O como dicen los mexicanos, ¿no? Te va a doler, pero te va a gustar. Bueno, o la canción La esta... pero música esa es la callada frase, de ahí San no Juan hay de la oxímoron. Cruz, ¿no? No, pues la canción de Álvaro Carrillo, ¿por qué te vas mi bien tan deprisa? No gozas mi agonía. Gozar de una agonía. Así es. sí. La música callada a veces incluso puede ser con ideas de otro tipo o meros juegos de lenguaje, como cuando vas a cenar e invitas a los chamacos que están dando vueltas por allá a cenar y les puedes decir, ya váyanse viniendo, ¿no? Ya Qué váyanse bonito. viniendo. Ahí hay un oxímoron. ¿no? Claro, claro. Hay un oxímoron de Onetti que es muy bonito, dice, la miró con una lujuria distraída. Que es muy bonito, la lujuria que se supone que es muy atenta, Sí. y esta era una lujuria distraída. Es que era una Es lujuria menor. Por eso ahí está. Incluso ya hay oxímoros que venden, en las de camping, de campamentos y eso, venden fuego frío. Fuego Qué frío bonito. sería un oxímoron y es una como pasta pues para Una lata una que se lata le de algo. pone ¿no? Fuego frío. No, Fuego frío. Y ya, perdón, nada más para rematar. Y Ahora, lo de validar Borges. El oxímoron, antes de pasar a Borges, perdón, yo me acuerdo de la frase de Scott Fitzgerald que dijo alguna vez que la inteligencia era la capacidad de pensar dos ideas opuestas de manera simultánea. Bueno, pues en un oxímoron lo que está pasando es exactamente eso. Oxímoron borgiano, yo no conozco uno específicamente, ahí confieso mi ignorancia en la materia, no sé si ustedes, señores. Yo no recuerdo ahorita Yo ninguno, tampoco. pero hay muchos muy célebres, ¿no? Lo que sí es cierto es que es uno de los elementos que usa mucho Borges. Y hay oxímoros buenos y oxímoros malos, como hay metáforas buenas y malas, ¿no? Las de Borges son buenas, según Bueno, por ejemplo, yo pienso ahora en unos versos de Borges que tienen un oxímoron. Decir que cuando él queda ciego es una maestría, es una muestra de la maestría de Dios, ¿no? Nadie rebaje a lágrima o reproche esa maestría de Dios que Me dio a la vez libros. los libros. De y la noche, divina ¿no? sabiduría de Dios, ¿no? Algo así, ¿no? Pero tiene que ver, o sea, no es la maestría de Dios la que lo dejó ciego, bueno, sí, ¿no? Él dice. Queremos proponerles un juego que es el que proponemos todas las semanas, nada más que cambiamos la palabra para que sea dichosa y ustedes sean un poco desdichados tratando de adivinar ahí la un definición. oxímoron. Pero es con final feliz. Piedra que sirve para moler maíz y otros granos y semillas, empleada en la cocina rural en todo Mesoamérica desde tiempos ancestrales. Esta está más o menos fácil. Yo creo que hay que aclarar que la respuesta no es molcajete. Y la respuesta no es molcajete. Eso lo podemos añadir a la definición. Sí. Piedra que sirve para moler maíz y otros granos y semillas, empleada en la cocina rural y que no es molcajete. Pero muchas señoras han de ¿Quién tener es? uno en su casa. Sí, es decir, en la ¿Quiénes, cocina le significa atinan? no solo el espacio directamente de la cocina, sino en general lo que se hace para cocinar, ¿no? Sí, es piedra portátil, ¿verdad? Porque puede usarle. Bueno, es vamos como a regalar unos cuadrangular la libros. mayor parte de las veces. El libro, no, ya estás dando muchos tips. Muchos tips, pero bueno. Por ahí Primero va. vamos, tenemos el de Dante Medina, Ir, Volver y Quedarse, de Alianza Literaria. ¿Lo leíste bien? Sí, ¿verdad? Ir, Volver y Quedarse. Sí, ¿no? Sí, es que todos los libros de Dante Medina son puros juegos de palabras, ¿no? Ha de ser bien oximorónico. Bueno, no puros juegos de palabras, pero está Quedarse. lleno de juegos de palabras, por eso es Quedarse. Quedarse. darse o quedarse, ¿no? Las dos cosas. ¿no? Y otro que es historiador de México, siglo 2X o 20. Siglo II. Es sobre la presentación cerveza, por eso es y 2X. notas de Óscar Flores Torres. Este es un aporte de trillas. La versión censurada se llama 3X. Las otras lecturas vean cómo hago caso omiso, de Rodolfo Castro, es de Pay 2. Tendrán preferencia para... Y esta revista, que es una revista que rara vez regalamos en este programa, que es la revista El Huevo. Vienen confesiones de una modelo, es la que están ustedes viendo ahí en su pantalla, y trae fotos más completas adentro. El huevo, léanla forzosamente. Exacto. Sí, léanla a fortiori. Ad ovo. No, adobo es desde Digo, el perdón, Desde el ad principio, ovo. También ¿no? léanla Mucha ad gente la ovo. lee desde el Léanla final. ad A ovo ver, y abobo.
Pregunta Juan Alberto Arce, porque aquí tenemos muchas palabras. ¿De dónde proviene la palabra vergüenza? La palabra. A ver, ¿a quién no le da vergüenza. pena contestar eso? Bueno, a mí no me da ninguna pena. Viene del Timidez. latín verecutia y vaya, no tiene mayor gracia. Lo que sí es gracioso el origen de la palabra vergüenza es que verecutia tiene que ver con otras palabras como reverendo o reverencia, que tiene que a lo mejor significa un poco mostrarse con pudor, mostrarse con humildad ante estas personas tan importantes, ¿no? Eso sería un poco lo que habría que decir de verecutia. No sé Verecutia. si quieran citar alguna línea de... A mí me gusta una Nos cosa da que, vergüenza. por ejemplo, cuando alguien muestra sus vergüenzas. ¿sí? Es que es decir, curioso, se en traslada plural- el término a la... Sí, a- en plural, ya vergüenzas quiere decir partes pudendas, tal Partes cual. Pero nobles. masculinas, ¿no? Las mujeres no muestran sus No. vergüenzas. Pues porque no sí, quieren. son aquí. sus no nos las muestran ahorita, pero de No, que las pero muestran. rara vez se dice refiriéndose a una mujer mostró No, sus vergüenzas. Sí, ¿no? de hecho, la pena de vergüenza, que era parte del código de la Edad Media, como un castigo ejemplar, que implicaba emplumar hombres, etcétera, también se aplicaba a las mujeres. Se les sometía, se les vestía muy escasamente Para- y se les ponía públicamente, Para se les exhibía humillarlas, para claro. humillarlas. Es el Era la otro misma sentido. pena de Es vergüenza. una- El otro Antecedente directo sentido del es burlesque, humillar, Poner en vergüenza. poner en vergüenza, humillar. Bueno, ahora el sentido, ahorita recuerdo una anécdota ahorita que decía Pablo, de ese respeto, ¿no? Que una vez Alonso de Ercilla, que era secretario de Felipe II, decía que le tenía tanto respeto que cuando se enfrentaba a él empezaba a tartamudear. Y entonces Felipe II le decía, para hablarme, dice, hábleme escribiendo, don Alonso. Para que no le Bueno, diera que no vergüenza. tartamudear. Yo nada más quiero decir que hay veces que verecutia se usa todavía en español, en su forma latina tal cual en español. La usa el mismo César Vallejo en algún poema de Verecutia. Trilce. Sí, Verecutia. habla de las verecutias de Acentavito en un poema muy bonito donde menciona unas cervezas líricas y otras cosas así. Ah, está bueno. Bueno, vamos a un sondeo callejero. Tiene una pregunta de cierto o falso. Si todos leyéramos cuando hacemos cola, México sería el país más culto del mundo. ¿Cierto o falso? No creo, ¿no? Pero sí debemos tener el hábito. Pues ya depende de cada uno. No, si haciendo cola pudiéramos leer, sería lo mejor, pero yo creo que difícilmente se hace. Depende de lo que le vayas leyendo, ¿no? Mientras estás haciendo cola. Claro que sí, porque estamos mucho tiempo aquí esperando para que entrar y pues estaría bien leer un libro. Nos hace falta una cultura para poder aprender a leer primero. Tener esa convicción de saber leer y poder leer en esto. No a todos nos gusta. De alguna manera hay que aprovechar los espacios para poder leer un poquito más, ¿no? Porque de hecho México es un país que casi no lee. Ya estamos de regreso en la dichosa palabra. Síganos llamando. Tenemos muchos regalos para ustedes esta noche. Siempre y cuando, bueno, no siempre y cuando, pero tendrán preferencia aquellos que nos contesten la dichosa palabra del día de hoy, cuya definición es piedra que sirve para moler maíz y otros granos y semillas, empleada en la cocina rural en toda Mesoamérica desde tiempos ancestrales. Ojo, ya dijimos, no es molcajete. Llámenos o mándenos un correo a nuestra dirección electrónica que aparecerá muy próximamente en sus pantallas. Y nos llamó Julio Sánchez Ayala de la colonia Prados de Aragón, que si tenemos alguna recomendación bibliográfica que hacerle sobre la guerra civil en España. Soldados de Salamina, así a bote pronto. Tan tan. ¿Que es una novela? Sí. Ok. ¿De quién sí? Creo que es Javier Cercas, pero sí, no, a lo mejor me equivoco. Creo que sí es Javier Cercas. Ana María Aristegui, de Jardines de la Montaña, ella, pregunta si podemos hablar de Spengler, Oswald. De Spengler. Bueno, Zambomba. Yo sí Zambomba, puedo bueno, de Spengler. hablar. Bueno, hablar. Muchos así. hablemos está mal de Bueno, Spengler, los nazis, por Spengler. ejemplo. Ok. Bueno, Spengler es uno de los más importantes historiadores, digamos que se hizo famoso
porque los historiadores pues, normalmente no se hacen internacionalmente o popularmente famosos. En Como las Arnold primeras... Toynbee, digamos, hay pocos. O como Toynbee, claro, como Toynbee. pocos, hay Toynbee y Spengler probablemente son los más reputados internacionalmente historiadores de la primera mitad del siglo XX. Y bueno, de mediados Toynbee también, por supuesto que vivió mucho más. Spengler sobre todo causó un gran revuelo inmediatamente terminada la Primera Guerra Mundial, porque escribió un libro que sobre todo fue rechazado por todos, a todos se escandalizó, que pues es el famoso libro de la decadencia de Occidente. Bien, ahora, pero para llegar a platicar un poquito el contenido y el sentido de la obra y el impacto también de esta, bueno, Spengler fue un alemán que aunque él no era de origen prusiano, siempre decía que él tenía un espíritu prusiano y que estaba ligado a esta tradición alemana de la naturaleza, del contacto romántico con la naturaleza, con las cosas vivas, etcétera, etcétera. Y siempre fue un enemigo del racionalismo, del materialismo, de la idea de progreso, pues diríamos, de lo que justamente caracteriza la modernidad, ¿no? De básicamente los valores consumistas y productivos de Occidente. Y bueno, él fue alumno de Friedrich Nietzsche y se consideraba admirador de los grandes hombres alemanes y de la idea esta de alemana, de la vida romántica con la naturaleza. Entonces, Spengler, a pesar de que al principio él era matemático, había estudiado matemáticas y filosofía, sin embargo, en determinado momento pues ya no le gustó la matemática, esta cosa de medir Ni las enseñar, cosas. porque era Ni maestro, enseñar, además. exactamente, y además, entonces él se fue inmediatamente, un poco antes de la Primera Guerra Mundial, a meterse con la historia y con la filosofía y todo esto. Y bueno, escribió este impresionante libro, porque es muy impresionante en volumen y todo, y las ideas que tiene son a veces pues muy escandalosas, pero que llaman mucho la atención. Spengler parte de que, bueno, Occidente está totalmente en decadencia, ¿no? Que está en decadencia porque él dice que hay civilizaciones, diríamos, civilizaciones primitivas, civilizaciones culturales, digamos, que tienen una madurez, y civilizaciones degeneradas, como es la occidental, y que esto depende de que pierdan contacto con la vida, que pierdan contacto con la intuición y pierdan contacto con la naturaleza. Bueno, Spengler dice que hay un aspecto, como quien dice, de todo pueblo, que es el aspecto concreto, que es el aspecto de raza, el aspecto social, el aspecto, diríamos, del contacto con la tierra, y un aspecto que es el aspecto espiritual, ¿no? Que es el aspecto de la cultura, de la lengua, etcétera, etcétera. Y que uno tiene que identificarse con estos dos aspectos para poder formar verdaderamente un pueblo. Y que los pueblos empiezan a entrar en decadencia, empiezan a entrar en problemas cuando se desconectan de esto. El libro pues por supuesto fue un libro muy denostado en su época, y Spengler siguió con esta misma idea. Incluso los nazis después retomaron muchas de las ideas de Spengler. Pero después se pelearon con Spengler. Pero se pelearon exactamente con Spengler, porque Spengler les dijo que él estaba completamente en contra de la masificación de la gente, que él creía más en la intuición. Y luego, bueno, una conclusión de su vida fue un libro que se llamaba El hombre y la técnica, donde él también expone una idea muy interesante y que dice que la humanidad se desarrolla por medio del ojo y de la mano, que los que son los del ojo son los que piensan, los que planean, los que saben, ¿no? Y los de la mano son los militares, son los políticos y son los mercaderes. Y que desgraciadamente el ojo siempre tiene que dirigir a la mano, y que ahora la mano, o sea, los militares, los políticos y los mercaderes son los que dirigen al ojo. Ahora, habrá que decir en defensa de Spengler, aunque no es muy santo de mi devoción, que él no compartía, digamos, el racismo étnico de los nazis. Es decir, no, para nada. La concepción spengleriana de raza tiene que ver más bien con compartir una serie de valores y tener una cierta cosmovisión. Particulares, claro, de cada raza. Con la raza en términos étnicos ni ideológicos. Pues. Yo quiero mencionar el libro de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, que de alguna manera es una lectura del libro de Spengler. Claro. Porque lo que dice Ortega y Gasset, que mucho lo saca de Spengler, él hace hincapié en que en esta idea bastante antidemocrática, Ortega y Gasset distingue entre lo que es el hombre y lo que es la gente, y él dice que las masas un poco sería la gente, y el hombre un poco identifica ahí a esa aristocracia artística, cultural, que siempre debe estar, digamos, dirigiendo de alguna manera
los destinos o bien están a la vanguardia cultural de las cosas. Claro, ¿no? bueno, se me iba la idea. Y una cosa muy importante también que hay que mencionar de esa época, que es Spengler justamente escribe el libro terminando la Primera Guerra Mundial, que fue desastrosa, la moral de todo el mundo Lo estaba escribe por los durante suelos. la guerra, exactamente. Se publica al final de la guerra, pero lo escribe durante la guerra, exactamente. Se publica a Y principios todo el de los ambiente 20, de la ¿no? época es terrible porque después de la guerra vino una epidemia de gripe que asoló a Europa y mató millones de personas. Y realmente la idea que todo el mundo tenía es que era el fin, es decir, que durante todo el siglo XIX había Europa tenido la idea de que podía finalmente alcanzar la paz, de que había un progreso posible, que la técnica ayudaba a que se eliminara la paz, etcétera, etcétera, y de repente tuvieron este sopetón de la Primera Guerra que nadie pensó nunca que fuera a durar tanto tiempo, que fuera a ser tan desastrosa. En la civilización occidental. Todo el mundo creía que la medicina era iba a salvar vidas y de repente les cae esta epidemia. Realmente la idea de la gente en Europa era... Y que al final de la Primera Guerra Mundial pues, fue el desencanto de que se creía que Europa y el mundo estaba llegando como al final de la historia. Sí. Y bueno, se me iba una idea que es fundamental en Spengler, que es la idea de meterle a la historia el sentido biológico. O sea, él creía que toda la historia está guiada por un destino como biológico, que toda civilización tiene un nacimiento, un desarrollo y pues necesariamente... Por eso él decía que era una concepción imposible. cíclica de la historia. No, pero eso era muy importante porque eso es lo que explica la decadencia de Occidente también. Es decir, él no veía ninguna esperanza de salvación porque él decía las culturas son como los animales, o sea, tienen una biología, llegan a su punto cúspide, que fue el 19, y después se mueren. No hay manera de echarse para atrás. Y sobre todo ya que está viejo Occidente, ya se acabó. Y que el periodo de muerte tiene que ver siempre, según él, en la decadencia de Occidente. Después un poco matiza esto en obras posteriores, pero de que en el periodo de civilización no es el periodo de culminación de la historia, sino es el periodo ya de degeneración. O sea, que la cultura, en el momento que empiezas a crear ciudades y empiezas a mezclar cosas y a no digerirlas, ya vas para abajo, ¿no? En ese momento vas para abajo. Señores, tenemos que añadir a la canasta de la dichosa palabra un premio especial como de costumbre, tan especial que hasta puede soportar nuestros vasos y nuestras plumas, porque es muy gordo y no es uno, sino 2 tomos, pero además de ser gordo es bueno, así como yo. Es el nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica de los siglos XV a XVII. Es culto Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Editado por el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Fondo de Cultura Económica, en 2 tomos. Es un regalo generoso y oneroso. Y por eso les hacemos una pregunta especial para que se lo puedan ganar. Lo que les queremos preguntar es cómo se le dice al abrazo que se dieron en 1821 Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, y con él signaron el acuerdo de unirse por la independencia. ¿Cómo se llama el abrazo que se dieron para unirse por la independencia Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero? Quien nos lo diga se lleva esta obra, el nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica. Un ejemplar en 2 tomos, que además de tener usos literarios, tiene muchos otros usos, porque como verán, puede ser muy práctico. Si medio le atinan, ¿por qué no le damos un tomo? Si nada más dicen la mitad del nombre. Si dicen, pues era más... Bueno, no. Podría ser, si quieres. Mejor como tú dices. Nos llamó Manuel Rivera Rodríguez, él tiene 38 años y dice que si podemos hablar de moral y de ética y que si son sinónimos. Bueno, sinónimos. Es una discusión padre. No son sinónimos. Yo creo que no son sinónimos porque, de hecho, es decir, a veces sí y a veces no. La palabra moral se usa con más ligereza para muchas otras cosas. O sea, hablamos de una fuerza moral o de una ventaja moral y pocas veces hablamos de una ventaja ética o de una fuerza ética. Claro. El origen, en principio, sí es similar. Lo que pasa es que ética deriva del etos, del griego, y moral deriva del latín. Pero ambos quieren decir lo mismo, en principio, costumbre, aunque en griego hay 2 maneras de acentuar la palabra ethos, y de esa manera son 2 sentidos de la palabra ethos. Una significa carácter personal, aunque está formado por la costumbre, y deriva finalmente de esa misma palabra ethos, que significa costumbre. Ahora, bien, lo importante es que en todo caso pues, se conoce con este nombre a la parte de la filosofía, o como lo querramos describir, que estudia los actos humanos en relación con su fin o con el bien y el mal, como querramos verlo. Pero algo muy importante es que independientemente de su origen, que sea costumbre, ni la ética ni la moral propiamente tienen que ver con los actos que son de costumbre, no tienen que ver con todo lo que hace un hombre, no tiene que ver con por qué comemos 3 veces al día, nos acostamos en las noches, nos vamos en las mañanas a trabajar. Tiene que ver estrictamente con los actos libres, ¿no? Es decir, el ámbito de la ética tiene que ver
con los actos libres, aquellos donde uno puede tomar una decisión. Está bien usar la violencia para fines que consideramos nobles, debo decir la verdad a mis padres, en fin, hay todos aquellos actos donde implican una decisión libre, donde uno va a tomar una postura, eso es el ámbito de la ética. Yo quisiera subrayar una diferencia del brazo con Kant. La moral, como tú bien dices, viene de mores, de costumbres, de usos, incluso caprichos o deseos puede ser mores. Y el ethos, bueno, una de sus excepciones es el carácter. Yo diría también que diría del brazo con Kant, que la moral es una construcción social, una construcción cultural, y que la moral puede cambiar conforme van cambiando las sociedades o las culturas, y que la ética es un absoluto. Claro. Digamos que la ética está por encima de lo cultural, que es un absoluto humano. Digamos que sería como que la moral un poco... La ética la tiene moral la tiene verdad que ver, al hay bien. diferentes morales, la moral de cada pueblo, la moral de cada religión, la moral de cada momento histórico, y en cambio la ética pues tiene que ver con el fondo de todas esas morales, que era un poco lo que subrayaba Spinoza, ¿no? Spinoza quiere hacer esa diferenciación entre moral y una ética. cosa muy, muy padre que hay que recordar de la ética, independientemente de que esta discusión de la diferencia depende de cada autor que uno consulte, etcétera, etcétera, es que finalmente es la única disciplina que no podemos soslayar. Podemos vivir sin poesía, sin literatura, sin ingeniería, sin televisión, pero no podemos vivir sin considerar o sin enfrentarnos a los problemas éticos. El hecho mismo de que seamos personas nos va a llevar tarde o temprano estos problemas y tenemos que abordarlos. Y no es una ciencia en sentido de que sea una ciencia que dependa de un montón de conocimientos que se van juntando y van creciendo, sino que tiene que ver con el hecho de estar vivo, de estar enfrentando los problemas, ¿no? Pablo, pues yo tengo un mero problema moral nada más en este momento, que es que estoy obligado a mandar un corte. Yo quisiera no hacerlo, pero hay un imperativo categórico que me obliga a ello. Volviendo acá. Pero antes de eso vamos a ver un sondeo que salió a la dichosa palabra Ser a la calle. Salimos y le preguntamos a nuestros televidentes cómo prefieren que sean sus vecinos, cultos, guapos o simpáticos. Vamos a ver qué nos responden. A los televidentes. Culto. Culto y simpático. Pues culto. Las tres. Guapo, culto y simpático. Pero culto. Me gusta platicar con las personas. Culta. Guapa, culta. Culta más que nada. Culta y guapa. Y simpática. De ninguno, ni guapo. Pues con que sean honestos y no te roben a ti misma ya. ¿Qué tal? Estamos aquí de nuevo con ustedes. Bien, bueno, para decirles que ya llegó la llamada, para el nuevo corpus de Margaret Frank. Es el abrazo de Acatempan, por supuesto, el nombre que Eduardo quería separar en si unos decían Aca y otros Tempan, ¿no? Pero bueno, ya salió. Entre el que más tarde sería Y fue- Agustín I, Claro. nuestro emperador del Imperio Mexicano. Un periodo Jorge de- Antonio Hernández, de la colonia campestre Churubusco, fue el que se lo sacó. Aquí Bien, cerquita. De aquí cerca, con razón claro. se lo sacó. Pablo. Está De aquí- muy cerca. Claro. Llegó antes su llamada. Llegó De hecho, antes, vino, preguntó, se regresó a su casa y habló. Yo Bien. quería Pablo hacer quería una, agregar nada algo más de una la recomendación para ética. quien tenga ese interés en estos temas. Yo sí quiero recomendar el libro de Fernando Sabater, Ética Amador. Ya saben que ese título está hecho a imagen y semejanza de la ética Nicómaco, un libro que también Aristóteles escribió para su hijo. Evidentemente Amador es el hijo de Sabater Ética y para Nicómaco era Amador. el hijo de Aristóteles, ¿no? Claro, bueno, y que bueno, ahí Sabater da una definición que ahora pues, es muy famosa, de que la ética es ponerse de acuerdo con uno mismo. Esa es la base de la ética, que todas tus ideas, todo lo que tú eres, tienes que ponerlo de acuerdo contigo mismo. Ahora Entonces, que es muy, hablas muy de que hay bonito. que ponerse de acuerdo con uno mismo, yo quiero recomendarles también que ojeen la revista Letras Libres, cuando menos el de este mes, porque viene un poema de Eduardo Casar consigo mismo. Sí, que se llama Ética Nicómaco, precisamente. Ah, sí, Ah, ahí está. dale, Y que es un gran poema. Muchas gracias, muy muy amable. a cuento, qué bonito. Bien, ahora nos pregunta Francisco Corona Carrasco, ¿por qué a los franciscos como él les dicen Paco o Pancho está también? muy buena. Porque los quieren. Porque, Porque los quieren. Sí, claro, es un hipocorístico. para no decirles Pancho, ¿no? No, la respuesta es así. A los franciscos les dicen Paco por la misma razón que a los Eduardos les dicen Lalo.
Ahí está. ¿A poco no está? Bien. Porque los quieren, yo lo dije. No, como tú decías, es un hipocorístico, se le llama así, porque yo pensaba una vez, yo decía, esos son apócopes, pero no, el apócope es como una contracción. ¿Sí? Es cuando se corta una parte de la palabra y entonces, por ejemplo, en vez de decir alguno, dice uno algún. ¿Sí? Eduardo. Aunque hay te dijéramos algunos sería un nombres de apócope. cariño que son apócopes. Nico para Nicolás. ¿Sí? Y en realidad Sí, son, pero- es muy bonito. La idea es de cariño porque hipocorístico quiere decir como acariciar. Es como un eufemismo, como acariciar a alguien. Y ahora, ya a nivel fonético, lo que pasa es que Francisco, según lo que he leído, viene del originario de Francia. Entonces, hay Francesco, Franceschi, y significa Francisco. Entonces, como los hipocorísticos muchas veces tienen que ver con procesos de pronunciación, algunos están regulados, pero otros no, donde como que se dice aniñadamente, ¿sí? Entonces, Por eso se Lalo. puede haber conservado. El Lalo es el que a mí más trabajo me cuesta pensar porque una cosa de cariño, el Eduardo deriva a Lalo. Termina igual con la O. ¿Sí? Y en el Paco, en el de Francisco a Paco o a Pancho, deben ser como contracciones. ¿Sí? Sí. Se va pronunciando apresuradamente o rápidamente, ¿no? Para no decir Francisquito, ¿no? Sí. Frasquito, ¿no? Le dicen en España también algunos frasquitos. No, Frasquito es pomo. De Frasquito es Pero pomo. Frasquito también es un No, hipocorístico. incluso El ahora que hipocorístico, mencionas- el hipocorístico de Frasquito es pomo. hay Ahora, alguna también se me ocurre heroína de otra. alguna zarzuela que se llama Frasquita y ahorita me Por voy a eso acordar te de digo, cuál. es Francisca. Es Así Francisca. Bueno, hay una doña Francisquita. No, pero Frasquita. Si Francisco tiene que ver con Francia, vean nada más qué deducción me voy a echar. Paco tiene que ver con París. Dale, Comienza bueno. igual, Paco, Es totalmente irreal. Pero No, bueno, es muy bonito, totalmente merece irreal, ser verdadera. pero es una como contracción, ¿no? Ibas Ahora, a añadir algo de... Bueno, primera cosa, ya que mencionas que Francisco significa de Francia, por eso es muy paradójico que el presidente más nacionalista que ha tenido España haya sido Francisco Franco. O sea, uno francés, porque Franco y Francisco los ambos francos. significan Claro. de Francia. Sí, que bueno, el primer Pero- Francisco fue San Francisco, Exacto. que no se llamaba Francisco. Pero sino era de que- Francia. No, él era italiano. Pero se Era de supone que Asís. venía de Francia. No, Bueno, el no era nombre. italiano, no, El él era nombre. italiano y vivía así. Lo que sucede es que su papá era comerciante y iba tan seguido a París y a Que por Francia. eso Le decían el pusieron- francés. Entonces, o el cuando Francisco. venía pronunciando como en francés y entonces se burlaban de él y le decían el francesito, o sea, Francesco. Ahí De está. ahí Como viene se el- hizo muy el famoso Francisco. ese Francisco de ahí, De Asís. de ahí, Francisco de ahí se hizo muy famoso y entonces por eso hay muchos hipocorísticos de Francisco. Bueno, Francis, y una en cosa inglés, que no sé si Frank. mencionaste, a lo mejor se nos pasó, es que hipocorístico como palabra griega tiene que ver con hipo diminutivo, pero también con core, que es niña, y que se supone que es la manera en la que también los niños construyen estos sustantivos. Es decir, los niños nunca dicen el nombre completo de Salvador, pero a lo mejor se le sale un Chava. No Ahora, sé, ¿no? una cosa Sí, rapidísima. imita la manera en que los niños se dirigen a los adultos. Si hipocorístico tiene la raíz hipo, que es como bajo, entonces debe haber hipercorísticos. Hipercorístico es cuando tu esposa, en vez de decirte de cariño, te dice, bueno, señor Bullosa, ¿sí? Es decir, te aumenta. Señor Ortega. Ok, vamos con libros. Vamos con libros. Recuerden, estamos obsequiando como siempre estos libros. A los que nos contesten la dichosa palabra de hoy, piedra que sirve para moler maíz y otros granos y semillas, empleada en la cocina rural en todo Mesoamérica desde tiempos ancestrales. Y vamos a regalar de Editorial Algaida estos 4 libros, que es un solo paquete. Son 4 novelas de Emilio Ruiz Barrachina, El arco de la luna, de Edmundo Díaz Condé, Jonás, el estilita, que es premio de novela, Ciudad de Badajoz, Carmen Amoraga, Todas las caricias, y Félix Bayón, Un hombre de provecho. Bien, también vamos a obsequiar Una colección de provecho. de Ediciones Unión, es este obsequio, Lectorum. colección Lectorum, ¿sí?
Las musas inquietantes, antología de cuentos sobre la infidelidad. Con una portada harto inquietante. Con una portada, una buena foto para esas portadas buenas. Ciencia y desarrollo tenemos también para obsequiarles varias de estas revistas, con una radiografía ahí sobre medicina y salud y un artículo muy bueno de Teocipactli. Vean la diferencia entre ciencia y desarrollo y el huevo. Fíjate. Así se va a ver Marta Cristina luego. Marta Cristiana. Sí. Así se vería por Así dentro. se vería ¿no? por dentro. Así se ve. A lo mejor es ella misma. A lo Así se mejor es ve ella el misma. cerebro de Marta Cristiana, que escribió un texto francamente inteligente para nosotros. Cristiana, perdón. Bueno, nos pregunta Adriana Soto, que es maestra, ¿cuál es su concepto del amor? Y pueden hacer un comentario del libro de Denise de Rougemont, El amor y Occidente. Ah, está bonito ¿eh? ¿El concepto del amor de nosotros? Pues dice aquí que tienes si que podemos... decir tu concepto. ¿Cuál es Mi tu concepto del mujer. amor? Y si quieres, tú dinos, habla del amor y Occidente. A ver, Nico. Bueno, es muy chistoso por qué Denis de Rougemont es tan famoso por el amor y Occidente, porque es como algo muy atípico dentro de su obra. Es decir, decía St. John Peirce, que era buen amigo de Denis de Rougemont, que Denis de Rougemont era una figuración científica del Homo europeanus, es decir, él era uno de los primeros promotores de la unificación de la unidad europea. Él fue presidente del Congreso Europeo por la Cultura, fue presidente de alguna otra conferencia, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero que se oponía manifiestamente al estalinismo, y tiene muchos textos publicados al respecto. Es lo que se llama nacionalismo y federalismo, ¿no? Sobre No, la Unión Europea, en la doctrina de Denis de Rougemont era el personalismo, que es algo que está, digamos, a medio camino entre el individualismo y el totalitarismo. Es decir, es una doctrina democrática, evidentemente, que busca que, digamos, perfilar al ciudadano como un individuo libre, es decir, individual, pero responsable, es decir, ligado a la comunidad. Es de ideas políticas progresistas, democráticas y francamente mucho más monas que las de Spengler, por ejemplo. Aunque esté Denis de tan Rougemont. desprestigiado el término, es muy liberal, ¿no? Así es Ahora, muy era liberal. católico. Era católico. Era católico. Y Bueno, eso católico. es una de las marcas de fábrica quizás del Amor y Occidente, que es el libro que lo consagró. El Amor y Occidente, atípico, repito, dentro del canon de la obra de Denis de Rougemont, es un ensayo muy divertido, muy interesante, muy inteligente, sobre además un tema que a mí me apasiona, desgraciadamente, que es el tema de la pasión. Denis de Rougemont era un enemigo fervoroso de la pasión. ¿Por qué desgraciadamente? Pues sí, hombre. Porque a mí no me gusta apasionarme, porque yo soy otro enemigo fervoroso de la pasión, como Denis de Rougemont. Pero como tema te apasiona. Pero como tema me Oye, pues, apasiona, Diderot, desgraciadamente. el gran director de la enciclopedia, decía, todo lo que provoca una pasión, a mí me fascina, me encanta, es lo mejor, la gente que se apasiona se me hace la más vital. Y miren que era el gran ilustrado, ¿no? Pero acuérdate que tener una pasión, etimológicamente incluso, pues es padecer. Y de aquí parte Denis de Rougemont, donde hace, bueno, una historia del amor en Occidente, partiendo de los cátaros y llegando incluso hasta las representaciones del amor en el cine. Y, digamos, en este periplo, lo que descubre Denis de Rougemont es que en Occidente el amor feliz no tiene historia, que el amor que se ha construido en Occidente es el amor-pasión, el amor devastador, el amor que hace sufrir, el amor desgraciado, malhadado. Y al final, en la conclusión, que es una conclusión muy controversial y que a mucha gente no le gusta, porque es una conclusión que además tiene un tufillo católico importante, Denis de Rougemont propugna por la fidelidad, yo voy con el del brazo también, pero quizás sí sea un poco moralina la formulación de la conclusión y sea un final no demasiado brillante para un ensayo absolutamente brillante y seminal en el pensamiento del siglo Sí, XX, muy ¿no? sugerente su obra. Ahora, ¿tú estarías entonces en desacuerdo con o más bien, de que el amor, digamos, Denis de Rougemont, estaría en desacuerdo con que el amor, decía Ludovico Ariosto, el verdadero amor, y lo decía en el Renacimiento, ¿no? En esta época que terminaba la Edad Media, toda esta época de las pasiones, y decía, el verdadero amor no es el amor-pasión. Dice, hay diferentes amores, y el amor verdadero es el que surge del matrimonio, decía. Yo lo suscribiría plenamente, incluso ante el riesgo de sonar como un reaccionario. Bueno, es un Porque tratado. está de moda eso. Yo Otra ahorita, cosa importante que viene en el libro es que él está muy unido, digamos, a la misma historia de la literatura, lo que dice Denis Rougemont un poco, ¿no? Es decir, él lo señala el nacimiento de esta idea del amor-pasión en un tiempo histórico y que se refleja también en las
poesías provenzales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, bueno, habla muchísimo del amor Del amor cortés. cortés, Del amor cortés, como del que viene del amor romance cortés. medieval, ¿no? Es un libro sobre el romance medieval y casi sobre la obra de Tristán y Isolda, ¿no? Es casi una obra. ¿Dónde está publicado? Yo creo que Está en anagrama, incluso, ¿no? ya está incluso en ¿O Kairos? Conaculta, en la Conaculta. colección Y de en Conaculta. anagrama, Está. ¿no? Hay ediciones españolas. Y en un par Kairos, de ellas. Bueno, Vámonos a nos corte. tenemos que ir a un corte, los interrumpo, disculpen. Oigan, mi... Dumas. ¿No? Alejandro Dumas. ¿El papá o el hijo? Yo los confundo. Bueno, seguimos aquí en La Dichosa Palabra de Canal 22. Vamos a continuar con sus llamadas, pero antes de que se me pase, quiero hacer una recomendación muy especial, sobre todo a tantas gentes que ven el programa, nos siguen y muchas veces nos escriben pidiéndonos consejo, si les interesa escribir y cosas así. Yo quiero recomendar mucho un taller de narrativa que va a impartir ni más ni menos que Enrique Serna. Enrique Serna, ustedes lo saben muy bien, es autor de libros memorables como El seductor de la patria o Las caricaturas me hacen llorar y muchos otros. Y él va a dar un taller en Cuernavaca, precisamente coincidiendo con la inauguración de un centro cultural en Cuernavaca, cosa que me parece bastante loable, que se abran centros culturales privados, independientes en el interior de la República y bueno, los del DF. Yo creo que vale la pena el viaje a Cuernavaca solo por tomar el taller de Enrique Serna y de muchos otros que van a participar en un diplomado que se llama Lenguajes de la Imaginación. En pantalla está apareciendo el teléfono del Centro Cultural Bilbao en Cuernavaca. Creo que no trae la LADA, hay que ponerle la LADA, hablar a Cuernavaca y ahí les informarán más ampliamente sobre este tema. Ahora sí, voy a leer las llamadas que tenemos pendientes por acá. Hay una de Carlos Rosales, ingeniero, que también llama de algún lado del interior de la República, de San Luis Potosí, ni más ni menos, y nos pide que hablemos de Erich Fromm y felicita al programa, que qué bueno que se ve hasta San Luis Potosí. Bueno, Erich Fromm alguna vez... Hace varios sí, pero nos programas quedamos... estábamos saliendo, Sí, ya no cuando dijimos también nada, había ¿no? otra pregunta sobre Erich Fromm y ya casi no dijimos nada. Y creo que tú ibas a hablar de Erich Fromm en aquella ocasión. Bueno, Erich Fromm, Erich Fromm en el panorama, sobre todo de la psicología y del psicoanálisis y de las terapias en México, es muy importante porque pues, él vivió pues, bastantes años, creo que veintitantos años, a partir de 1950 más o menos, vivió en México. En 1963, creo ahorita están cumpliendo 40 años de la fundación de uno de los más importantes institutos en México de psicoanálisis. Y formó muchos psicoanalistas Y que formó mexicanos, Erich Fromm. toda una escuela aquí, fue muy importante. Bueno, Fromm es un alemán, por supuesto, él, si mal no recuerdo, nació en Frankfurt, ¿no? Y bueno, él estudió de joven ahí en Frankfurt, era de una familia judía, era sus papás y sus abuelos y sus bisabuelos y todos eran rabinos y por lo tanto estuvo marcado mucho por la espiritualidad y el misticismo judío y probablemente eso para mi juicio, yo creo que lo marcó, siempre fue un hombre yo creo que muy espiritual, incluso muchos de sus intereses finales en la vida también tuvieron que ver con ciertos contactos que incluso mencionábamos aquí. Él se atrevió, porque en ese medio a veces era difícil, se atrevió a abrir el campo completamente del psicoanálisis freudiano estricto y llegó a escribir un libro incluso sobre budismo zen con Suzuki, un gran investigador y que trajo el budismo a Norteamérica. Pero Fromm, bueno, es un autor que trató de unir a Freud con Marx, ¿no? igual que varios como él, como Marcuse, pero de todos los que trataron de unir el pensamiento freudiano al pensamiento marxista, probablemente era el único de formación realmente de psicoanalista y de psicólogo, ¿no? Él realmente nunca renegó de Freud, yo creo que más bien trató de poner mayor acento en los asuntos sociológicos y de influencias culturales, más que en los problemas, digamos, de tipo personal, y de o tipo biológicos individual, ¿no? incluso. o biológico. Sí. Y entonces en ese sentido pues se volvió para muchos, incluso Fernando Sabater, ahorita que hablábamos de él,
se queja mucho siempre de los sociólogos y bueno, él se convirtió prácticamente en una especie como de psicólogo social o de una especie de sociólogo muy profundo, ¿no? Pero él decía algo muy elemental que a mí me cuesta trabajo creer que no nos podamos poner de acuerdo ni siquiera en eso. Él decía que todos los seres humanos, independientemente incluso de si trabajan, no trabajan, son flojos, están locos, son criminales o lo que sea, todos tienen derecho a comer y a un techo. Es decir, y no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera en esa cosa tan elemental, ¿no? Ese era básicamente su concepto del socialismo, es independientemente de cuánto produzca la gente, todo el mundo tiene un derecho elemental mínimo a la supervivencia digna, ¿no? Él siempre se consideró, digamos, una especie de socialista, siempre se consideró socialista, pero un socialista especial, ¿no? Siempre fue un gran librepensador y bueno, por supuesto, los grandes libros de Fromm están publicados en el Fondo de Cultura Económica, y en también Paidós. en Paidós, por supuesto en editorial Paidós, por supuesto son El arte de amar, que se editó a fines de los 50 más o menos. Para complementar con Denis de Rougemont. Para complementar con Denis de Rougemont, claro. Y son libros enteramente distintos. El arte de amar me gusta bastante menos Fromm. Complementar, por eso digo. Claro, bueno, El arte de amar bueno, también es un título, por cierto, de una obra, yo creo que es un homenaje a la obra de Ovidio, que se llama exactamente así, El arte de amar. Y bueno, tiene muchísimos libros. El miedo a la libertad, que es muy famoso. El miedo a la libertad yo creo que es bueno, a mí es el libro claro, que más donde me gusta, vincula el concepto de soledad con el de libertad. Con el de responsabilidad. Y con el de responsabilidad. Y entonces ahí precisamente nos dice que como tenemos miedo a la responsabilidad, tenemos miedo a la soledad, pues entonces tenemos miedo a la libertad. Y precisamente por eso pues somos a veces gregarios y nos dejamos a mí manipular. Me ha dado miedo leer ese no lo he leído porque me da un miedo. El miedo a la libertad. No vaya yo a... Claro, bueno, y ahora... Y un poco más en serio, otra cosa que sí hace en el libro es que él dice que todo este afán nuestro, estar saliendo a la calle a buscar dinero y a tener y acumular dinero, tiene que ver con nuestro propio miedo a la libertad. Es decir, el dinero nos ofrece una falsa seguridad que tiene que ver con nuestro miedo a la libertad. Bueno, y eso nos impide tener un contacto más vital. Claro, y los que están platicando ahorita ya en Cancún, pues les gustaría mucho a lo mejor leer el libro ese que se llama Tener o Ser, ¿no? Tiene otro famoso que se llama Anatomía de la destructividad humana, tiene muchísimos, ¿no? Sobre Freud y en fin. Seguramente todos los delegados de la OMS están tomando un receso en estos momentos para ver la dichosa palabra y agradecen mucho tu recomendación. Y leer Tener o Ser. No, claro. Y no solo ellos, los globalifóbicos también. Aunque Cedillo diga que no tendrá éxito, una vez que lean estos libros de Eric Fromm, estoy convencido de que tendrá éxito la reunión de la OMS. Va a haber una encerrona colectiva para la lectura. Bueno, Rosa María Velázquez de Coacalco, ella quisiera saber algo sobre los Pardallán. Los Pardallán. Pardallán. Yo de los Pardallán. A mí no me gustan los Pardallán. Es un culebrón. Mejor yo de los Pardallán porque a Nicolás no le gustan. A mí los Pardallán me lo presentó mi tío Alfredo, que me indujo mucho a la lectura. Y yo había leído, al caballero de Pardallán? Me lo presentó directamente, pues él lo conoció. Bueno, mi tío ya es grande. Me imagino. Me había enseñado Los Tres Mosqueteros, había leído mucho y a mí me gustaban mucho las novelas que le llaman de capa y espada, novelas de aventuras. Y Michel Sébaco, el autor de Los Pardallán, escribió como 20 tomos de esta historia que ustedes pueden conseguir ahora la publicó, sepan cuántos. Y bueno, es una historia de aventuras, Pardallán padre, Pardallán hijo, situada en Francia, Fausta la Diabólica, la Cámara de Torturas. Es decir, son muchas historias y curiosamente no es muy famoso, es de estos autores de novela de aventuras que incitan a ver qué es lo que sigue, qué es lo que va a pasar y siempre poco melodramático y efectista conflictos, también, ¿no? Yo creo que a Pérez Reverte le ha de haber gustado mucho. Yo también creo. Sí. Es decir, dentro de los grandes de novelas de capa y espada están está Alejandro Dumas, ¿no? Claro, o sí Dumas, ¿no? Y Michel Sébaco. Los Pardallán a mí me gusta. Ahora, Dumas es mucho más que capa y espada. No, Dumas es la gran cosa. Claro, yo ahí sí soy un admirador. Es otra cosa, pero está bien, sí, léanlo. Yo le reconozco una gracia a Michel Sébaco. Nada más digo rápidamente que es que tiene un héroe falible. El caballero de Pardallán a veces no lo hace bien, a veces se cae, a veces tropieza, a veces involucra fracasa. con la mala, que es un héroe real. Es un héroe real. Eso sí le reconocería. Un héroe que tose y se tira un eructo de vez en cuando. Bueno, vamos a
decir cuál era la dichosa palabra de esta noche. La definición era, bueno, la piedra que sirve para moler maíz, granos, etcétera. La respuesta era metate o cualquier otra pronunciación que se le acercara, porque mucha gente llamó y dijo metatl, y algunos con más conocimiento del náhuatl incluso aventuraron orígenes de esta palabra, etcétera. Y bueno, pues les agradecemos mucho a todos ustedes que hayan llamado participando en este juego. En cualquier momento aparecerán allá abajo a una velocidad imposible de leer en este momento, pero más tarde será más lento seguro, el nombre de algunos de los ganadores de esta noche, de las gentes a las que les vamos a obsequiar un libro. Recuerden que pues este programa vive mucho de sus llamadas telefónicas, no solamente para pedir libro o atinarle la dichosa palabra, sino con sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias. Bueno, creo que ya nos tenemos que despedir, así es que Eduardo Casar, de este lado vas a decir adiós. Buenas noches, espero que nos escuchen y nos vean la próxima semana. Si no quieren escucharnos, bájenle al volumen. Germán. Muy buenas noches, que descansen, que pasen un buen grito. ¡Viva México! Nicolás Alvarado. Muy buenas noches, no padezcan sus pasiones, por lo menos no durante el puente. Y bueno, yo soy Pablo Bobiosa, muchas gracias por haber visto La Dichosa Palabra. Nos vemos aquí la próxima semana. Todos los que preguntaron por Laurita está en perfecto estado de salud. Vendrá seguramente muy pronto aquí a acompañarnos. Buenas noches.